por algún grupo secreto. Es el producto de una dinámica natural, una lógica que se aplica a veces hasta inconscientemente y funciona por acumulación a medida que va pasando el tiempo. ¿Y quién decide qué figuras debemos adorar? Es un largo proceso, uno que se cambia con los tiempos. Hay héroes destacados que con los días caen en el desuso y el olvido. Otros son introducidos por los poderes imperantes para ayudarlos a instalar sus ideas, y otros son naturalmente recordados y celebrados, por más que puedan ser modelados o recortados a conveniencia por quienes manejan las instancias. Por supuesto, no hay una oficina de la historia oficial, sino que la llamada historia oficial es una construcción colectiva producto de la acción de muchas fuerzas, donde obviamente ganan espacio quienes manejan más poder e influencia, ya que tienen la capacidad de censurar, esconder y difundir más ideas que el resto, las fuerzas de la élite. La historia es un arma y puede ser una de dominación, pero también de liberación. La historia es un campo de batalla. Como bien dijo Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro. Yo aún puedo recordar mi sorpresa y confusión cuando, a los 10 años, me topé con una imagen desconcertante. Un óleo que mostraba la carga de caballería de soldados chilenos, vestidos con el uniforme de la Guerra del Pacífico, atacando a los mapuche. ¿No me habían enseñado a admirar a los mapuche y a los soldados de la Guerra del Pacífico? Dentro de esa lógica, ¿quiénes eran los buenos y quiénes los malos? ¿Esa definición cambia entonces si soy chileno o mapuche? Sí, cambia. Se llama punto de vista, y es precisamente la materia que conforma la historia. Ahí reside su poder y su peligro para las élites. No es cierto que exista una historia, hay varias, y todos querrán imponerte la suya. Entonces, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es mi identidad? La historia produce identidad, y la identidad produce posición política. ¿Cómo opera esto? Por ejemplo, como he contado en otra ocasión, yo soy nieto de un minero del salitre. Los tíos de mi abuelo participaron en la gran huelga del salitre de 1907, cuando mataron a miles de obreros y a sus familias en la escuela Santa María de Iquique. Además soy porteño, y de niño debía caminar todos los días por la calle principal de Valparaíso, la avenida Pedro Montt. ¿Quién era Pedro Montt para la élite porteña? Un presidente que reconstruyó las instalaciones portuarias de las navieras y levantó el centro de la ciudad tras el terremoto de 1906. ¿Quién es Pedro Montt para mí? El criminal civil que usó a Roberto Silva Renard y al ejército de Chile para asesinar a hombres, mujeres y niños, a la familia y comunidad de mi abuelo, por pedir mejoras laborales. Conocer la historia de mi abuelo y lo que, como tantos otros, tuvo que vivir como obrero de las salitreras, me produjo identidad, y después posición política, además de un punto de vista según el cual ver y entender los acontecimientos. La historia que circula está mayormente modelada e influenciada por las élites. Fue solo décadas atrás que aparecieron con fuerza corrientes historiográficas desde abajo, con exponentes como Hernán Ramírez Necochea, Sergio Grestoso, Luis Vitale o Gabriel Salazar, basadas en el punto de vista de la gente trabajadora, del 80 y más % del país que no había sido contada. Con esto, es fundamental preguntarse, ¿quiénes son entonces los verdaderos héroes de nuestra historia? ¿Quiénes los héroes de la historia secreta de Chile? ¿Pedro Montt? ¿O los obreros anónimos que lograron organizarse para intentar salir de la miseria pacíficamente? Es lícito preguntarnos quiénes son nuestros verdaderos próceres. Es lícito revisar nuestro panteón lleno de figuras incómodas y proponer alternativas. Quizás, en vez del autoritarismo de O'Higgins, debiésemos alabar el profundo sentido democrático de Ramón Freire, quien por lo demás sí fue un auténtico héroe militar de la independencia y sí ganó batallas en acciones legendarias que han sido escondidas o tergiversadas. O quizá, al hablar de la construcción del Estado, debiéramos poner el autoritarismo y la violencia de Diego Portales a las ideas de Francisco Bilbao y su amor por la sociedad. O recordar a Arturo Prat
no solo por cumplir con su deber militar de manera increíble.